A fines del siglo XIX nace en Alemania una de las vanguardias más influyentes e importantes del mundo del arte. Hoy vamos a hablar del expresionismo alemán. El expresionismo alemán nació a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como respuesta al impresionismo y a varios estilos artísticos que predominaban en Europa. Como suele pasar, este movimiento surge en la pintura. En 1905, un grupo de estudiantes de arquitectura de Dresden funda el movimiento Die Brücke, el puente, con la intención de desafiar a la academia artística. Sus fundadores, Ernst Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bley y Carl Schmidt-Rottluff. Más tarde se suman los artistas Max Bernstein, Emil Nolde y Otto Müller. Años más tarde, en 1903 en Múnich, los artistas Franz Marc y Wassily Kandinsky fundan Der Blaue Reiter, el jinete azul. Luego se sumaron artistas como Gabriel Münter, Natalia Goncharova y Paul Klee. ¿Pero qué quería cambiar el expresionismo? Para estos artistas el arte era una expresión personal y única, totalmente subjetiva a la experiencia de cada ser humano, y querían crear un movimiento donde pudieran expresar la condición humana como cada artista la vivía. Los artistas expresionistas toman como referencia e influencia de este movimiento al noruego Edvard Munch y su famosa obra El Grito. Si bien esta corriente nace como una forma de revelarse a la expresión artística del momento, el contexto histórico empezó a influir en sus obras. La Primera Guerra Mundial deja a Alemania en un mar de incertidumbre e inestabilidad política y económica. Los expresionistas comienzan a reflejar la amargura, la soledad, la miseria, a través de colores fuertes, formas violentas, sombras marcadas, y empezaron a profundizar en temas tabú como lo morboso, lo demoníaco, lo sexual, lo pervertido, como también el mundo de la fantasía. El sentimiento pesa sobre la razón. Es así que esta corriente se empieza a expandir por todas las artes. Sin embargo, el expresionismo llegó de forma tardía al cine, ya terminada la Primera Guerra Mundial, en lo que se denominó la República de Weimar. En esta época y debido a la guerra, no había suficiente inversión para el cine local y en el extranjero había gran influencia de películas antigermanas, lo que llevó a una intervención directa del gobierno en la producción cinematográfica. Así surge la compañía UFA, Universum Film AG. Esta tenía el cometido de hacer propaganda en favor de Alemania, pero luego vieron la beta del cine fantástico que estaba arrasando en los países nórdicos. Esto sirvió como plataforma para destacados cineastas expresionistas como Ernst Ludwig, Fritz Lang, Robert Wiene y Friedrich Murnau. Muchos atribuyen el inicio del expresionismo en el cine a El estudiante de Praga, de 1913. Que en menos de una hora nos cuenta de pactos con el diablo, personajes dobles o doppelgangers, y marca una delgada línea entre la magia y la locura. Otro referente es El Golem, de 1914, basada en la fantástica leyenda judía. Pero la película que marcó definitivamente el género fue El gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Wiene en 1920. La película presentaba una normalidad escenográfica con chimeneas oblicuas, ventanas con formas de flecha, todo con una función dramática y psicológica. Uno de los encargados de la escenografía fue el artista Herbert Walden, que además era el fundador de la revista expresionista berlinesa Der Sturm, una publicación que se encargaba de difundir esta corriente y además era un medio de intercambio con los expresionistas franceses como el escritor Apollinaire. Debido a la falta de sonido y las limitaciones del blanco y negro, se experimentó con técnicas provenientes de la pintura, el teatro y la arquitectura. Las películas expresionistas alemanas trabajaron en colaboración con las otras artes, creando escenografías teatrales distorsionadas, pintando sombras marcadas, empleando el alto contraste y el maquillaje intenso para resaltar las expresiones faciales y con actuaciones exageradas propias del teatro expresionista. Se apoyaron en técnicas cinematográficas como el movimiento de cámara, la manipulación de la imagen y los efectos visuales para potenciar las emociones y expresar la psicología de los personajes. Una figura destacada para el teatro y el cine fue Max Reinhardt, que desarrolló el teatro de cámara, Kammerspiel, centrando el drama en las puestas de escena, con decorados originales e intimistas para un reducido grupo de espectadores. El fin era que estos pudieran captar hasta los gestos más sutiles de los actores. 2 años después, en 1922, llegó otro clásico de terror expresionista, Nosferatu, una sinfonía de horror, dirigida por Murnau. Esta peli es una adaptación libre del clásico Drácula de Bram Stoker, porque la viuda de este no cedió los derechos y realizó una demanda. Protagonizada por el actor berlinés Max Schreck, fue además el primer vampiro del cine. Con Nosferatu, los expresionistas salen a la calle. Se usaron muy pocas escenografías de estudio y se invirtió más en locaciones naturales. Fue filmada en Eslovaquia y en ciudades del Báltico como Lübeck. Con esto Murnau quería sumar la estética del romanticismo alemán inspirado en los paisajes pictóricos de Caspar David Friedrich, del que te hablé en este short. Murnau también dirigió Fausto, una película con grandes efectos especiales basada en la novela de Goethe, en la que un anciano hace un pacto con el diablo a cambio de la juventud eterna. Los aspectos técnicos de esta película son impresionantes para la época, con escenas como esta. Y finalmente, en 1927, Fritz Lang estrena Metrópolis,
convirtiéndose en un ícono del expresionismo con una escenografía entre art déco y expresionista que sigue influenciando casi 100 años después la ciencia ficción. Metrópolis es una crítica a la sociedad del momento. En la película, los ricos y empresarios viven cómodamente en la ciudad, en grandes edificios, y quienes hacen funcionar con máquinas la ciudad, los empleados, viven en casas subterráneas. La escenografía es impresionante, modelada por la influencia de New York en Fritz Lang. En 1931, Fritz Lang estrena otra gran película expresionista, M, el vampiro de Düsseldorf. Esta vez la crítica está puesta sobre el crimen y las disputas de poder en la República de Weimar. La historia está basada en un caso real de un secuestrador de niños que movilizó a la sociedad en su época. Es también su primera película con sonido. Poco antes del ascenso del nacionalsocialismo, ya había empezado el éxodo del cine alemán a Hollywood. Cineastas, actrices y actores, técnicos y realizadores encontraron en Estados Unidos un espacio para poder seguir creando sus obras de terror expresionistas. El hombre que ríe, de 1928, es posiblemente la película expresionista estadounidense más importante de la época. Dirigida por el alemán Paul Leni y protagonizada por el actor también alemán Conrad Veidt, la película adapta la novela homónima de Victor Hugo, en la que un joven es condenado a reír para siempre. La macabra risa del personaje principal inspiró a uno de los villanos más importantes. El impacto del expresionismo lo podemos ver hoy en directores como Tim Burton, que sin dudas es el más influenciado por el género y se ha declarado abiertamente fanático del gabinete del Dr. Caligari y Metrópolis. Podemos ver el parecido del laboratorio de Metrópolis con el del creador de Eduardo Manos de Tijera. En Batman Returns, Ciudad Gótica está basada en Metrópolis y hasta el personaje de Christopher Walken se llama Max Schreck en honor al actor que interpretó al conde Orlov en Nosferatu. En la descripción te dejo un video que compara y muestra las referencias que Burton encuentra en el expresionismo alemán. En 1979, Werner Herzog dirigió una adaptación de Nosferatu, titulada Nosferatu Vampiro de la Noche, filmado con un presupuesto escaso, pero que al día de hoy es considerada una película homenaje y además cuenta con la actuación del gran Bruno Ganz. En el año 2000, Elias Merich dirigió La sombra del vampiro, que cuenta de manera ficticia la historia del rodaje de la película, sumado a uno de los grandes mitos de Nosferatu. La actuación de Max Schreck fue tan impactante en su momento que en la época se empezó a correr el rumor de que el actor era realmente un vampiro. En la peli del 2000, Murnau es interpretado por John Malkovich y Willem Dafoe hace de Max Schreck y de vampiro real. También podemos ver su influencia en Pieter en What We Do in the Shadows. ¿Qué podés encontrar del expresionismo en Berlín o el resto de Alemania? Podés visitar el Museo del Cine de Berlín, también podés visitar el Museo Die Brücke, que inició Carl Schmidt-Rottluff, uno de los fundadores del expresionismo pictórico, y donde podés repasar la historia y conocer más artistas de esta corriente. Si estás por Múnich, podés visitar el Museo Lehmbadhaus, donde vas a encontrar las obras de Der Blaue Reiter. También podés ver las películas, muchas de estas son de libre reproducción y están subtituladas al español, te dejo los links en la descripción. Si llegaste hasta el final, muchas gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte, dejar un like, un comentario, que me ayuda un montón. Nos vemos el próximo domingo con más de esta hermosa ciudad que es Berlín. Que tengas una hermosa semana. Chao.